¿Todo Yo tengo claro? una consulta. Las fotos esas que vimos, que eran los 5 bebés, Ujú. esto de los, ay, me sale rasgos, no, de los, Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Vamos bien? Bueno, sigo entonces. Sí, vamos bien. Bueno, otro de los elementos que vamos a mirar es el desarrollo neuromotor y la postura, ¿sí? ¿Qué nos vamos a encontrar, digamos, básicamente en el bebé nacido pretérmino? Nos vamos a encontrar con un bebé que presenta hipotono, ¿sí? En general. Y digamos, el hipotono es la causa más frecuente, ¿sí? De que el bebé no pueda lograr las posturas frecuentes o típicas del recién nacido, ¿no? En relación a la sensación de descarga de peso, a la flexión fisiológica, ¿no? Por lo tanto, miremos, ¿sí? A diferencia del bebé nacido a término, ¿sí? Que presenta un tono muscular más elevado y que a las 40 semanas va a tener esta posición que se llama de flexión fisiológica, ¿no? El bebé cuando nace a las 40 semanas tiene todos los miembros, o sea, toda la actitud, toda la postura es de flexión, ¿sí? El bebé pretérmino no va a tener esa posibilidad, no puede, además tiene la influencia de la fuerza de gravedad, ¿no? Que lo tira hacia abajo, ¿no? Y no le permite asumir, digamos, posturas que están por fuera, posturas más flexoras, ¿no? O por fuera del plano. Y en relación a la otra postura, al decúbito dorsal, ¿no? Fíjense, con este hipotono tiene tendencia, ¿sí? Y fíjense la diferencia del bebé nacido pretérmino, ¿sí? El bebé nacido, término, perdón. El bebé nacido a las 40 semanas tiene esta tendencia a la flexión, entonces lo que vamos a encontrar es que tiene el cuerpo y la cabeza apoyado en el plano, pero que los miembros superiores y los miembros inferiores tienden a estar en flexión, ¿sí? Que es la diferencia con el bebé nacido pretérmino. Eh, digamos, el hipotono lo que va a generar son problemas posturales que nos podemos encontrar frecuentemente,
tenemos tres. El primero es la posición asimétrica de la cabeza, ¿sí? Ese bebé, al tener el tono muscular bajo, y entonces digamos, esa posición queda, si no se cuida, digamos, esa postura, el bebé puede estar mucho tiempo con la cabeza orientada hacia un lado, ¿sí? Más allá de las distintas deformidades, entre comillas, que esto puede originar, ¿no? En relación a la forma de la cabeza y a que siempre esté en la misma posición, lo que va a generar también es que a largo plazo, ¿no? Ese bebé que siempre está orientado y siempre está mirando al mismo lado, probablemente, digamos, esto afecte la función visual, la preferencia manual y que pueda incluso hasta impactar en la marcha, ¿no? Ese bebé no gira la cabeza y no mira para un lado y para el otro, ¿sí? Queda, digamos, como fijado en esa postura, más allá de que puedan aparecer eh, acortamientos musculares, ¿no? En relación a la postura en sí, que después sea más complejo, digamos, que ese bebé pueda controlar la cabeza, hacer los movimientos de la cabeza y demás. Otra de los problemas posturales es cuando el bebé presenta los miembros superiores en W, que es el dibujito que veíamos en la diapositiva anterior, ¿no? Cuando el bebé mantiene los miembros superiores en esa posición, se generan acortamientos de los músculos de la escápula y además esto va a impactar en el control cefálico posterior y en las posibilidades de manipulación, ¿no? Digamos, el bebé en la medida que avanza su desarrollo, tiene que llevar las manos a la línea media, ¿no? Y tiene que poder manipular objetos. Si este bebé permanece mucho tiempo en esta postura de W, este desarrollo se ve afectado, ¿sí? Ese bebé, va a estar permanentemente con las manos hacia los lados. Fíjense que también tiene la cabeza rotada, ¿no? Hacia uno de los lados. No puede ni siquiera llevar adelante estas acciones para calmarse, que decíamos recién, ¿no? De poder llevarse la mano a la boca, ¿no? O ir con las dos manos a la línea media. Y por último, la posición en rana de los miembros inferiores, ¿sí? Que ahí también lo que vamos a observar es a largo plazo, digamos, un retraso y una dificultad en todo lo que tiene que ver con las transiciones posturales, ¿no? Poder digamos, con el desarrollo, estos tiempos de inmovilización o de no actividad no traían ningún efecto, ¿no? Pero bueno, sabemos que es justamente todo lo contrario. Entonces, en la medida en que la posición, digamos, tampoco se cuida, esto, por supuesto, genera efectos que tal vez, como decíamos también la otra vez, capaz que los efectos no son visibles tan rápidamente, sino que se van a ver en el proceso, digamos, de desarrollo posterior, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con el posicionamiento y las posturas tempranas van a afectar, digamos, todo lo que tiene que ver con el desarrollo motor
del primer tiempo, ¿sí? El control de la cabeza, la orientación de la cabeza hacia el movimiento, digamos, de la cabeza hacia los lados, adquirir la posición sedente, los rolados para un lado y para el otro, el alcance de los objetos y posteriormente el desplazamiento. Por eso es tan importante cuidar la postura en estas instancias. Acá les traje un cuadrito, ¿no? ¿Se acuerdan que el otro día yo les decía por qué era tan importante tener en cuenta la edad corregida, ¿no? En este cuadrito lo que se ve, si ustedes observan acá arriba la primer fila, están los tiempos de gestación, ¿sí? La edad del bebé. Y cómo es la postura, ¿no? Cómo es la evolución en relación a la postura, a los ángulos popliteos, a los ángulos de dorsiflexión del pie, ¿no? Estas son distintas pruebas, no importa, pero lo que les quiero mostrar es cómo evoluciona el tono muscular. Fíjense que en la primer columna que dice 6 meses, ¿cuál es la diferencia de la postura de ese bebé o de la posibilidad de flexión de ese bebé respecto de la última columna que dice 9 meses o 40 semanas, ¿no? Esto que yo les decía, el bebé que nace pretérmino tiene un tono muscular mucho más bajo que va a ir evolucionando hacia la flexión fisiológica y el tono flexor que tiene que tener a las 40 semanas. Por lo tanto, vuelvo a retomar aquello de la edad corregida. Cuando uno observa al bebé, ¿sí? Tiene que tener en cuenta cuál es su tiempo de desarrollo, ¿sí? No todos los bebés nacen, digo, por ahí es algo medio que se cae de maduro, pero no importa, lo repito varias veces, todos sabemos que cuando el bebé nace tiene una postura de flexión, el bebé que nace pretérmino no la tiene, ¿no? Nada, simplemente tener en cuenta cuál es el tiempo, ¿sí? De su desarrollo, de su gestación, ¿sí? Ese bebé va a terminar de desarrollarse por fuera del cuerpo de la mamá, pero tiene que transitar todos esos periodos respecto de todo, de la organización neuroconductual, de los reflejos, de los sentidos y todo lo sensorial que decíamos recién, ¿sí? Esto lo traje a modo de ejemplo nomás. Bien, otros problemas posturales que ahora, en este caso, no tienen que ver con el hipotono, sino con el hipertono, que tal vez es efecto de algunas situaciones o algunos cuadros clínicos como los que vimos el otro día. Perdón. Por ahí, cuando tenemos un bebé con hipertono, lo que vamos a encontrar es un bebé que tiene hiperextensión de cuello y tronco, entonces ahí lo que vamos a tener es un estiramiento de los músculos flexores, no tiene la posibilidad de flexionar activamente el cuello y el tronco, y lo que genera es una postura así como la ven, ¿no? Una postura asimétrica, inestable, ¿no? Fíjense cómo están los hombros, fíjense cómo está la cabeza, ¿no? Fíjense cómo es la postura en general. La figurita de la foto del medio, ¿no? Tiene que ver con la postura en extensión total. Fíjense cómo se encuentra el tronco, ¿no? Cómo se encuentran los miembros inferiores, cuál es la postura de los miembros superiores, la cabeza, ¿sí? La no alineación, ¿no? En este caso también se pueden dar acortamientos musculares. Y por supuesto todo lo que tenga que ver con el hipertono también va a afectar principalmente y más tempranamente el desarrollo del control de la cabeza, los movimientos de la cabeza, los alcances. Y por último, que esta es un efecto, digamos, de un posicionamiento particular que tiene que ver con la elevación del cuello y los hombros, esta última figurita. Cuando los bebés requieren asistencia respiratoria mecánica, muchas veces se les pone una pequeña almohadita, esto que ven acá, ¿sí? Por debajo del cuello, para facilitar la entrada del aire, pero es lo mismo, por más que eso, digamos, ese elemento esté facilitando
la respiración, si esa postura permanece mucho tiempo, lo que va a generar justamente es la hiperextensión de cuello, ¿no? Fíjense cómo están los hombros también, cómo quedan los hombros, ¿sí? Bien. Y después tenemos otras dos situaciones también frecuentes. Una es la intolerancia postural. En general, la intolerancia postural se da con el decúbito ventral. Son las posturas que estresan al bebé, ¿sí? Y en este punto, si bien es importante que el bebé pueda transitar, digamos, o estar en distintas posiciones, es necesario, ¿sí?, que uno pueda tener en cuenta cuáles son las preferencias posturales de ese bebé. Hay que respetar las preferencias posturales, ¿sí? Porque justamente una intolerancia postural, ya solo con la fotito que está ahí, uno puede pensar que ese bebé se va a desregular, ¿sí?, que va a desestabilizarse. Y por otro lado, bueno, esto ya lo vimos en algunas fotitos, la actividad motora desorganizada, ¿no? Es ese bebé que está como en una situación de estrés, que no puede organizarse, y en realidad también lo que ocurre acá cuando hay una actividad motora tan importante es que hay un gran gasto de energía, ¿no?, en movimientos que son innecesarios, y en el momento en que ese bebé se mueve tanto, tampoco es posible que pueda llevar las manos a la línea media, que pueda organizarse llevando la mano a la boca, ¿no? Entonces esa actividad motora genera mucha pérdida de calor, de energía, y no le permite autorregularse. Bueno, entonces, respecto de el posicionamiento, ¿cuáles son los principios básicos de posicionamiento? Lo que nosotros tenemos que buscar con el posicionamiento es que ese bebé esté estable, en una situación estable, que esté contenido y que tenga una sensación de seguridad, ¿sí? Eso es lo que le va a permitir tener un sueño profundo, tranquilo, o una alerta tranquilo también. ¿Cuáles son los principios básicos? El primero, la alineación y la simetría, ¿sí? Que el tronco, la cabeza y los miembros superiores e inferiores estén alineados, estén en una posición simétrica, que podamos llevar los miembros superiores a la línea media, y que intentemos generar patrones flexores, ¿sí? El patrón flexor, más allá de lo organizador y lo calmante, también lo que permite es que el bebé no pierda temperatura, ¿sí? Cuanto más chiquito es el bebé, más fácil de perder temperatura tiene, ¿sí? Y esto es importante, porque cuando los bebés pierden temperatura se desregulan, ¿sí? Entonces, llevarlos a un patrón flexor también permite que la superficie, digamos, se achique, se acorte, y permite que mantenga mejor el calor, ¿sí? Entonces, más allá de la organización, ¿sí?, neuroconductual, lo que permite es mantenerlo más estable. Bueno, acá les comparto, esta es una herramienta, el IPAT, es una herramienta que es súper útil, interesante. La actividad que hoy les propongo en el aula virtual tiene que ver con esto, pero vamos a hacer una, nosotros acá. Es muy sencilla de utilizar. El objetivo es poder ver, a partir de la observación, detectar cuáles son los segmentos corporales que necesitan ser reposicionados, ¿sí? Entonces lo que ustedes van a ver, lo que tienen ahí en la planilla es la primera columna, ¿sí? Que tienen los indicadores, que son los distintos segmentos corporales: los hombros, las manos, las caderas, rodillas, tobillos y pies, cabeza y cuello. Y después tenemos 3 columnas, ¿sí?, que tienen un puntaje, 0, 1 o 2. Estos puntajes lo que nos van a marcar es, cuando el puntaje es 0, quiere decir que la posición en la que se encuentra ese indicador o ese segmento corporal es inaceptable, ¿sí? O sea, va a requerir un reposicionamiento.
Todo lo que sea, digamos, el resultado sea 1, quiere decir que la posición es aceptable, que no es la mejor, pero es aceptable. Y todo puntaje que sea 2, ¿sí? En cada uno de esos indicadores o segmentos corporales, lo que nos va a indicar es que el posicionamiento es el apropiado. Fijémonos, por ejemplo, los hombros, ¿sí? Si los hombros del bebé están en retracción, es una posición inaceptable, ¿sí? O sea que ahí habría que reposicionar. Si tenemos los hombros en una posición neutra, es aceptable. Y si están levemente redondeados y hacia adelante, sería la posición más adecuada. ¿Cómo se utiliza? ¿No? Nosotros vamos a poner un puntaje en cada uno de estos indicadores o segmentos corporales, le ponemos el puntaje de acuerdo a lo que observamos, ¿sí? Entonces puede ser 0, 1 o 2. Y luego lo que vamos a hacer, una vez que tenemos los puntajes de cada segmento corporal, los vamos a sumar, ¿sí? El puntaje total, si nos da entre 0 y 8 puntos, nos dice que hay que reposicionar, ¿sí? Al bebé, ¿sí? Si nos da entre 9 y 11, podríamos decir que el bebé está posicionado de manera aceptable. Y si nos da un resultado de 12, que sería el puntaje máximo, el posicionamiento es perfecto, ¿sí? Acá es importante, a mí me parece interesante que podamos tener como esta doble lectura. Cuando nosotros sacamos el puntaje total, nos dice si ese bebé está en una posición general adecuada o no. ¿Sí? A mí me parece mucho más útil y más interesante tener en cuenta el puntaje particular de cada uno de los segmentos, ¿sí? Porque ahí uno podría observar a un bebé que está adecuadamente posicionado, ¿sí? En relación a la alineación, a la cabeza, a los miembros superiores, pero los miembros inferiores no, por ejemplo, ¿no? Y si uno tuviera solamente en cuenta el puntaje total, tal vez uno diría, bueno, está posicionado adecuadamente, ¿sí? Bien, vamos a hacer un ejercicio. Yo acá les puse una fotito, es una de las fotos que les propuse en la plataforma también, en la clase, para hacer, pero vamos a hacerla acá de manera así general. En relación a este bebé, ¿sí? Vamos a ir por cada uno de los segmentos corporales. ¿Cómo ustedes consideran que están los hombros de ese bebé? ¿Qué puntaje le pondrían? ¿Un 0, un 1, un 2 y por qué? No sé si 0 o 1. ¿Por qué? No, porque parece como que están tirados hacia atrás, pero Y bien cerquita, o sea, como no son para nada, y están como bien retraídos, bien cerca del tronco, extremadamente cerca del tronco. ¿Los hombros o los miembros superiores? no, yo hablaba de los hombros igual. Sí, sí, ya sé. Pero ¿quién dijo que estaban cerca del tronco? ¿Te referís a los miembros superiores? Sí, perdón, miembros superiores, sí, sí. Está bien, está bien. ¿Y el resto qué le pondría? ¿Qué les parece? ¿Están todos de acuerdo? Sí, para mí también hay retracción. Para mí es un 1. ¿Por qué un 1? Porque veo que los hombros están en una posición neutra en el plano. No los veo, o al menos eso es lo que No, está observo. bien. Igual vamos a decir una cosa, es una foto, ¿sí? Entonces es difícil porque hay cosas que se nos van a perder, por supuesto. Si ustedes tienen la oportunidad de utilizarlo con un bebé, observando al bebé, es muy distinto, ¿no? Cuando uno lo ve en vivo y en directo, porque además puede verlo desde distintos ángulos, e incluso si se mueve, nada, tenemos mucha más información. Vamos a hacer este ejercicio con la foto. Pero bueno, podríamos Claro. decir que está entre 0 y 1, ¿sí? No sé, ¿qué opina el resto? ¿Los ven retraídos o los ven en posición neutra? Ujú. Bien.
¿Alguien más? ¿Cómo sería una posición, digamos, si estuviera, si le diéramos un puntaje de 0, ¿sí? Y pensáramos que los hombros están en retracción, ¿cómo tendríamos que reposicionarlo? Porque acá, digamos, este instrumento nos sirve para observar cómo está, pero después hay que intervenir, después tenemos que ver qué hacemos con eso. Por ahí cerrando un poquito el nido para que le tire un poquito para adelante los hombros. Tiene como un nidito ahí alrededor. Sí, tiene un nidito. Nidito es lo que lo rodea, ¿no? No sé si todos saben, igual ahora lo vemos, pero... Sí, Perdón, quizás dándole alguien un habla. poco de sostén a los hombros, en la parte de atrás de las escápulas. Ujú. Bien, los podríamos llevar un poco hacia adelante a los hombros. Bien. Bueno, podemos poner o 0 o 1, digamos, pero este bebé necesita que los hombritos se reposicionen. Si lo llevamos levemente hacia adelante, esos hombros, también lo que nos va a dar, ¿no? Es, no sé quién porque no veo los nombres, pero alguien había dicho al principio que los miembros superiores estaban muy pegaditos, ¿sí? Al cuerpo, al tronco, ¿sí? El reposicionamiento de los hombros también va a dar, ¿no? Otra posibilidad de posicionamiento para los miembros superiores y va a ser más fácil que lleguen a la línea media, ¿no? Y a la boca. Claro, exacto. Bien. Bueno, vamos al otro indicador, las manos. ¿Qué ven respecto de las manos? Podríamos decir que están lejos del cuerpo, tocando el torso o tocando la cara. ¿Qué puntaje Lejos del cuerpo. tienen? Lejos del cuerpo. Hay una ¿Están mano todos que de está acuerdo? tocando la boca. Uno y uno, ¿no? Hay una mano que está tocando la boca o al menos está intentando Ujú. llegar. Sí. Claro, una y una, sí. Tampoco lo veo totalmente lejos, la otra mano tampoco la veo totalmente distante del cuerpo. Ujú. Está Bien. próximo. Sí, no Claro, van a pasa estar, que es lejos del cuerpo o tocando el torso, pero tampoco está tocando el torso, entonces como que está ahí. sí, eso iba a decir, no están contempladas absolutamente todas las posiciones en Claro. esta, ¿sí? Es, digamos, como bastante general, ¿sí? Pero tal vez yo coincidiría en poner un 1 más que un 0, ¿sí? Porque, si uno observa, las manos no están lejos del cuerpo. Es cierto que no está tocando el torso, pero están relativamente cerca de la cara, ¿sí? No tenemos esos bebés como veíamos en las fotos anteriores, ¿sí? Que tienen, por ejemplo, que están o en W, en donde las manos están bien lejos, ¿no? Y que no tiene posibilidad de tocarse la cara, tal vez. Pero no está Pero tocando el torso. Sí. pero eso no me parece a mí, yo lo que veo en la foto, que es por el nidito también. Habría que ver cómo se posicionaría este bebé si no tuviera ese nidito, porque para mí hay como una tendencia a las manos lejos del torso y Sí. con el nidito como que, bueno, favorece más cercanía al torso. Tal cual. Bueno, esa sería, digamos, la intervención. Gracias al nidito, este bebé, que tal vez, como vos decís, capaz que si lo dejáramos sin ningún equipamiento, tendría las manos lejos de la cara o del torso. Bueno, en este caso el nidito lo está conteniendo y está posicionando mejor, digamos, los miembros superiores. Es cierto. No lo podemos saber, digamos, porque lo tenemos en la foto así. Pero bueno, esa es sería la intervención también, ¿no? Si decimos que para que el bebé esté más organizado, ¿no? Y pueda autorregularse, si decimos que las manos tienen que estar tocando el torso cerca de la cara, ¿no? Para que el bebé pueda llevárselas a la boca, bueno, digamos, la intervención podría ser algún equipamiento o algún elemento, ¿sí? Que posicione tanto los hombros, o sea, vamos a ir como bajando, tanto los hombros como las manos para que pueda llegar fácilmente, ¿sí? Bien, respecto de las caderas, ¿qué ven?
Un número 2, ¿no? Alineadas y levemente flexionadas. Ujú. Sí, sí. ¿El resto? Sí, también para mí. Sí, de todos los criterios es el que más se ajusta. Sí. Es el que más se ajusta. Sí, no está levemente flexionada, pero bueno, lo importante es que está alineada y en flexión. Bien, sería un 2. Las rodillas, los tobillos y los pies. Yo tengo una duda, ¿puedo preguntar ahora? Sí, sí, claro. Esto, digamos, en el momento que se hace la observación, ¿tiene que estar en un lugar específico el bebé porque esos niditos no tienden a cierta postura? No, no tiene que estar en un lugar específico. Vos lo vas a observar en la cunita o digamos, en donde está, en su entorno, digamos, en donde pasa la mayor parte del tiempo, porque vos la intervención que vas a hacer respecto del posicionamiento tiene que ver con ese entorno en el que está, ¿sí? Entonces vos lo vas a ver en la cunita. Lo importante es verlo en la cunita, no en otro lugar, porque vos lo que tenés que hacer es poner el equipamiento y ubicarlo de tal manera que ese bebé pase la mayor parte del tiempo en una posición adecuada. Perfecto. ¿Sí? No, a mí me entraba duda porque yo siento, no sé, por ahí las chicas que tienen bebés lo deben saber mejor, que los niditos estos más o menos los ponen a los bebés de cierto modo. Ah, sí, sí, se usa para todos los bebés. Pero en el caso de la Neo, ahora lo vamos a ver, pero es uno de los equipamientos más importantes porque da un montón, ¿no?, de contención, te permite posicionar al bebé. Fíjate cómo está este nene, lo que decían las chicas recién, ¿no? Que el nidito, todo el mundo lo conoce, ¿no? Es como la media luna, ¿no?, que uno le va cambiando la forma. El nidito ahí lo que hace es contener, fíjate, está conteniendo a ese bebé desde los laterales y desde la parte inferior, ¿sí? Y también le lleva de alguna manera, digamos, si lo pudiéramos ver mejor o en vivo o en directo, podríamos decirlo más puntualmente, pero tal vez ahí le está permitiendo un mejor posicionamiento, tal vez de los hombros o de los bracitos, ¿sí? Para que pueda estar más cerca de la cara, ¿sí? Entonces vos ubicás ese equipamiento para que ese bebé pueda estar, no quiere decir que tiene que estar todo el día posicionado así, por supuesto, ¿no? Esto que decíamos antes, pero es lo que una de las cosas que a vos te va a permitir que ese bebé pueda permanecer en una posición más adecuada, porque uno podría posicionar al bebé, ¿sí? Sin ningún equipamiento, uno lo puede manipular, por decirlo de alguna manera, y lo posicionás correctamente. El tema es que recién decíamos que el bebé nacido pretérmino, sin ninguna otra cuestión clínica, tiene un hipotono, con lo cual la postura en la que vos lo pongas, en un ratito muy cortito esa postura se desarma, ¿sí? Y va a tender a estar con los brazos en W, con las piernas abiertas como si fuera una ranita, ¿no? Entonces lo que vos haces con ese equipamiento es justamente llevarlo a la flexión, a la línea media, a la alineación, ¿sí? Entonces es importante que vos lo veas en su cunita. No cuando, por ejemplo, el médico le hace alguna, no sé, cuando hay alguna intervención o alguna otra cuestión, porque en realidad vos ahí lo vas a ver, incluso si vos lo ves por fuera, ¿no? Y lo ves en medio de algún procedimiento, ese bebé va a estar absolutamente desorganizado y desregulado, ¿sí? Con lo cual no te da la idea de cuál es el posicionamiento que necesita. En ese momento lo que va a necesitar es regularse, ¿no? Va a necesitar calmarse. Entonces lo que vos tenés que hacer es verlo en su entorno, en donde pasa la mayor parte del tiempo, para ver de qué manera está en una mejor postura. Y si haces cambios de postura, ¿no? Porque el bebé, según qué equipamiento de soporte vital tenga y todos los cuidados que hay que tener, el bebé no tiene que estar todo el tiempo en decúbito dorsal, ¿no? Si se puede, ese bebé también tiene que ir a un decúbito lateral, en algún momento tiene que estar en decúbito ventral, todo eso dependerá, por supuesto, de todo el equipamiento. Ven en la fotito de este bebé, bueno, dependerá qué es lo que se pueda, ¿no? Pero tiene que haber
experiencias de distintas posiciones, como decíamos antes. ¿Sí? ¿Respondí ahí, Miguel? Sí, perfecto, gracias. Por ahí una cosa importante cuando se trabaja en NEO es el trabajo permanente y conjunto con enfermería, ¿sí? Porque tal vez nosotros vamos a estar en ciertos momentos dentro de la sala, ¿no? Y pudiendo intervenir en ciertos momentos. Entonces, el trabajo con enfermería es absolutamente necesario, primero porque ellos nos tienen que decir, ¿no? Nos tienen que indicar también cuáles son los cuidados respecto del equipamiento de soporte vital, ¿no? Digo, uno no puede mover al bebé de cualquier manera porque cualquiera de este equipamiento que se salga, por ejemplo, implica un procedimiento doloroso para ese bebé, ¿no? Es como un efecto en cadena también. Entonces, en eso tenemos que ser sumamente cuidadosos. Eso por un lado, respecto del trabajo con enfermería. Y por otro lado, vieron que los enfermeros tienen los turnos, ¿no? Entonces, por ahí nosotros podemos estar en la sala a la mañana y podemos trabajar con enfermería del turno de la mañana, ¿no? Y podemos utilizar el equipamiento y posicionar al bebé de determinada manera, pero por ahí a la tarde hay otro equipo de enfermeros y, no sé, hacen algún procedimiento o se mueve al bebé y no queda bien posicionado, ¿no? De alguna manera, los papás también tienen que aprender cuál es la mejor manera en que ese bebé esté, ¿sí? Mientras está en la cunita, ¿no? De qué manera tiene que estar posicionado. Uno lo que hace con los papás es ir mostrándoles, no porque ellos lo vayan a posicionar, tal vez, pero sí que puedan observar, digamos, ¿no? Estas señales que decíamos antes, ¿no? De afrontamiento, de estrés, nada, como también para que haya mucha mirada y que el posicionamiento no depende de qué profesional del equipo está en ese momento en la sala, ¿no? Sino que, porque que esté posicionado 2 horas y 22 horas no tiene mucho efecto positivo tampoco, ¿no? Entonces, lo importante sería, muchas veces lo que se hace es dejar, si uno no tiene contacto con el enfermero de otros turnos, por ejemplo, el de la noche, ¿no? Si uno no tiene contacto con el equipo de enfermería de los otros turnos, muchas veces se deja por escrito, se deja algún dibujo de cómo y por qué, ¿no? Se posiciona al bebé de esa manera y cuál sería, si es necesario movilizarlo, hay que cambiarle los pañales, ese bebé se mueve durante el día y además están en una situación en donde se le hacen muchos procedimientos, ¿no? De control o lo que fuera, y entonces ese bebé vuelve a quedar en cualquier otra posición. Entonces, bueno, también es importante poder estar en contacto con enfermería para que ese cuidado postural que es tan importante se pueda sostener durante todo el día, ¿sí? Bueno, ¿en qué nos quedamos? Rodillas, tobillos y pies, ¿verdad? ¿Qué les parece? Y parecería también un número 2, pero no están levemente flexionadas las rodillas. Es como capaz que el criterio que más se ajusta, pero están bastante flexionadas. Capaz que yo le pondría un 1 para corregirle un poquito la rotación interna, pero no sé. Claro, puede ser. Eso también, uno podría, igual es una observación para uno, ¿no? Interna, a menos que se ponga en la historia clínica o eso, pero también a veces cuando uno está en duda, yo tendería a ponerlo en menos también, ¿no? Como para observar ese posicionamiento y reposicionar justamente, ¿no? Cuando no alcanza la posición perfecta, por decirlo. Pero también es cierto que este bebé no tiene ni las rodillas ni los tobillos, o no parece, ¿no? No se ve tan claramente, pero yo no diría que están en extensión. Pero bueno, sí es cierto esto de la rotación. Bien, respecto de la cabeza,
¿Qué dirían? Bien. Ujú. Sí, coincido. Bien. ¿Y el cuello? Un 0 también. ¿Y el resto qué piensa? El cuello puede ser que es 2, que sea 0 si está como en extensión hacia atrás, o ahí es. O ahí es 0. Porque es la cabeza la que está rotada, pero el cuello está como derechito. Claro. Claro, yo me imaginaba hiperextensión como pera hacia arriba, no Ujú. de costado. Para mí era un 1. Ujú. Para mí también sí es un 1. Claro, tal vez, yo no diría que es una hiperextensión, no es que tiene la cabeza, ¿sí?, hacia atrás, como vimos por ahí en algunas de las otras fotos. No sé si es que está en una posición totalmente neutra, pero sí es cierto que no está alineado, ¿no?, con la columna, y que sí va a necesitar un reposicionamiento, claramente. Bueno, digamos, estas son como las cosas que van surgiendo también. No es tan exacto, por supuesto, pero bueno, el objetivo es poder observar como bien puntualmente cada uno de los segmentos, qué es lo que ustedes detectan, ¿no? Qué es lo que no está bien posicionado y qué habría que hacer o qué segmentos habría que reposicionar. En este caso, ¿no? Bueno, yo no fui anotando. Igual no es que definimos el puntaje para cada uno de los segmentos, ¿no? Pero así si tuviéramos que decir, ¿cuáles serían los indicadores o los segmentos corporales que necesariamente hay que reposicionar, de acuerdo a lo que ustedes evaluaron? Los hombros, la cabeza. La cabeza. Y cuello también. Sí, hombros, cabeza, cuello. Eso sería como lo imprescindible, sí o sí. ¿Sí? Pensando en los criterios, ¿sí?, que decíamos recién, cuáles son como los puntos más importantes del reposicionamiento, ¿no? La simetría, la alineación, el patrón flexor, ¿sí? Bueno, ¿les ayuda, digamos, en la observación? Sí, un Sí, un montón. montón. Gracias. Bueno, esto mismo es la actividad que les propuse en el aula. Hay 3 fotitos, esta es la primera, así que si quieren la vuelven a mirar con más detalle y con tranquilidad, y hay otras 2 para que puedan utilizar la observación esta. Bueno, seguimos. En relación a esto, entonces, algunos de los elementos básicos, ¿no?, para el posicionamiento, en general en las neo lo que se usan son pequeñas almohaditas, ¿sí? El nido, son cosas que muchas veces hacemos nosotras o mandamos a hacer porque no es que no hay tantos productos a la venta y además son recaros. Entonces, bueno, nada, en general uno los hace de acuerdo también al tamaño y a la necesidad de ese bebé, ¿no? El primero que se ve acá arriba, ¿ven este? Ese equipamiento sirve para, así como está en la fotito, para posicionar la cabeza, ¿sí? Llevar la cabeza a la línea media, que esté alineada con el cuerpito. Esto otro que se ve acá abajo son como pequeños almohadoncitos finitos, ¿sí?, que se ponen en esta fotito. Este bebé tiene uno acá, cuando el bebé está en decúbito ventral, ¿sí? Este borde, digamos, superior, toca o estaría a la altura del mentón, ¿sí?
lo tiene que dejar libre, pero está a esa altura, y es para que el bebé no esté apoyado totalmente sobre el piso de la cunita, ¿sí? Y fíjense que, mejora mucho la postura en decúbito ventral, ¿no? Los hombros, si estuviera totalmente apoyado, probablemente los hombros estarían en una línea más neutral, por decirlo acá, los hombros están hacia adelante, permite que los bracitos, ¿sí?, estén más liberados. Fíjense que acá permite que haya flexión de la cadera, flexión de las rodillas, ¿sí? Es para reposicionar el decúbito ventral. Acá está el nidito, que es un poco lo que se veía, acá se ve un poco mejor, ¿no? En la foto anterior acá hay otro, ¿sí? El nido lo que nos permite es esto que les decía, dar contención, ¿sí? Y vuelvo a lo sensorial, ¿no? El nido permite dar propiocepción, ¿sí? La contención sabemos, y la propiocepción sabemos que calma, y permite que, tal como dijeron ustedes, para los miembros inferiores, ¿no? Que esos miembros inferiores no estén en abducción, sino que estén también más alineados, en flexión. Las piernitas, los piecitos del bebé no tienen que estar colgando por fuera del nido, sino que tienen que estar así, digamos, hacia adentro. Y también permite que los miembros superiores estén más cerca del torso o de la cara, ¿sí? Y en este caso, en el posicionamiento lateral, el nido lo que permite es que el bebé no lleve la cabeza hacia atrás, no hiperextienda el cuello, ¿sí? Por eso se lo pone desde esta altura. Uno lo puede posicionar, lo puede ubicar como mejor le convenga a ese bebé. Yo les cuento, por ejemplo, en esta foto está puesto así para que el bebé no se vaya, digamos, a la hiperextensión de tronco, de cabeza. Le da contención también, ¿sí? En la parte posterior de la cabeza, en la espalda, en la parte de la cadera. Este nido pasa, ¿sí?, por el medio de las piernitas, ¿sí? Si no es un nido muy alto, incluso podría llegar un poquito más adelante. ¿Ven, no? La flechita que les voy marcando, porque por ahí les estoy diciendo esto y no lo ven. El nido podría llegar un poquito más adelante e incluso el bebé podría como abrazar al nido, ¿sí? O sea, que le quede un bracito por debajo y otro por arriba, ¿sí? Para que los hombros queden bien posicionados, para que ambos miembros superiores estén orientados a la línea media. Bien. Y después se usan acá, yo no puse fotitos, pero pequeños almohadoncitos o almohaditas, ¿sí?, muy chiquitas, que también se pueden ubicar por debajo de los hombros o de la cadera, según lo que se necesite, ¿sí? Uno podría ubicar distintos equipamientos. Esto cuando el bebé está relativamente quieto o gran parte del tiempo quieto. Cuando tenemos bebés que están todo el tiempo en movimiento, si usamos demasiado equipamiento y pequeño, ese equipamiento se mueve, ¿sí? Si usamos almohaditas, ¿no?, que ponemos debajo de los hombros, si ese bebé está en movimiento, eso se va a mover y el bebé queda mal posicionado, ¿sí? Entonces ahí es mucho mejor buscar algunos elementos de mayor tamaño, ¿sí?, que puedan más que nada contener, ¿sí? No apretar ni ajustar, sino contener. Muchas veces lo que también se utiliza, que tampoco puse, ahora me doy cuenta, no puse fotito, es el bebé puede estar con el nido alrededor y muchas veces se pone una mantita por encima. Muchas veces tiene que ver con el calor, ¿no?, con la temperatura y que el bebé no pierda calor, pero muchas veces también tiene que ver con que se pueda mantener ese nidito o el equipamiento que uno pone, ¿no?, y que ese bebé esté como mucho más contenido y no se mueva fácilmente el equipamiento, ¿sí? Así que eso también se puede utilizar. Bueno, esto así como recordatorio, una posición corporal inapropiada contribuye a molestias y al dolor.
y el posicionamiento no busca solamente la postura funcional para el bebé, sino también el confort, ¿sí? Con la consecuente estabilidad fisiológica. Lo que es importante es que, como les decía antes, la posición del bebé promueva que ese bebé pueda estar tranquilo, en alerta, tranquilo, y que pueda descansar, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí alguna duda, chicos, respecto del posicionamiento? A mí me quedó una pregunta, pero bueno, en realidad ya la respondiste, pero ¿cada cuánto tiempo tenemos que cambiar la posición? La cuestión del tiempo me quedó ahí como pendiente. Mira, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta, más allá de poder proveerle estímulos y posturas diferentes, lo que nosotros sabemos del bebé, lo dijimos antes, es que la piel del bebé es muy finita, es muy sensible, ¿sí? Es muy delicada, ¿sí? Nosotros sabemos que en cualquier persona, digamos, para evitar los efectos del desacondicionamiento, hay que moverlo cada 2 horas, hay que cambiarlo de posición cada 2 horas. Tal vez con un bebé en estas condiciones, y ojo, habría que ver si los cambios de posición no lo desregulan al bebé, ¿sí? Uno podría decir, bueno, tal vez un poco menos de 2 horas por la piel que tiene, las condiciones, digamos, de la piel que tiene ese bebé. Pero si estamos todo el tiempo moviéndolo a ese bebé, tocándolo y poniéndole equipamiento y posicionándolo, ¿sí? Ahí también estamos interrumpiendo el descanso, ¿sí? El sueño tranquilo que decíamos, ¿sí? Y uno está todo el tiempo interfiriendo y estimulando a ese bebé, ¿sí? Con distintos factores. Nada, también me parece que, es difícil decir un tiempo concreto, sí lo que hay que observar es todo esto que veníamos diciendo, cuánto ese bebé se desregula, con qué estímulos, en qué momento, si se puede volver a regular solo, si necesita, y cuánto es, ¿no? Que se desregula, hasta dónde llega esa desregulación. Y una cosa es que el bebé, cuando uno lo toca o cuando uno lo mueva, no sé, tenga movimientos, tenga una movilidad muy activa, ¿sí? Y quede ahí y que en algún momento con propiocepción o con un contacto propioceptivo el bebé pueda calmarse o llevándose la mano a la boca o haciendo algo de succión con su dedo, supongamos, y se pueda calmar. Y otra cosa es que empiece a moverse, empiece a subir la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, ¿no? Se desregule y empiece a desaturar, que tenga una desaturación que no es la adecuada, ¿no? Hay que ir también con cómo se encuentra ese bebé en cada momento, ¿sí? Y un poco cómo fue o cómo es el día de ese bebé, ¿sí? Si nosotros tenemos un bebé que muy temprano vinieron los enfermeros, los médicos, lo revisaron, le sacaron sangre, le cambiaron el pañal, ¿no? Hicieron un montón de procedimientos uno detrás de otro. Yo por ahí en ese momento no pensaría en reposicionar muy rápidamente, ¿sí? Lo dejaría porque tiene que descansar ese bebé, ¿sí? Entonces me parece que, uno lo va manejando de acuerdo a la situación y al estado de ese bebé, ¿sí? Pero el bebé no puede estar 6 horas en una misma posición, o 10. Claro, sí, se entiende, gracias. Bueno, otro de los puntos que habíamos dicho respecto del bebé es la conducta refleja. No sé si no se nos va a cortar el mic. Bueno, respecto de los reflejos, lo que sabemos es que los reflejos empiezan a desarrollarse en la semana 28 de gestación y, todo ese desarrollo finaliza en la semana 40, ¿sí? Entonces, lo que obviamente vamos a encontrar en un bebé recién nacido pretérmino es que los reflejos están inmaduros, ¿sí? Que no vamos a obtener, las mismas respuestas, que son las esperables cuando hacemos la evaluación de los reflejos en un bebé recién nacido a término. Incluso podemos encontrar muchos menos reflejos, ¿sí? de los que esperamos encontrar.
Por ahí el grupo de reflejos más importante es el grupo que tiene que ver con la alimentación, ¿sí? Que es absolutamente necesario, ¿sí? Evaluar y observar. Todos los reflejos que están relacionados con la alimentación tienen un desarrollo temprano, ¿no? Porque aparece la deglución refleja muy tempranamente, la succión, ¿sí? No nutritiva, digamos la intrauterina, el reflejo de búsqueda, pero en general son bastante débiles y terminan de conformarse, digamos, alrededor de la semana 35-36, con lo cual, si el bebé nace antes de ese término, por ahí no está preparado para alimentarse por vía oral, ¿sí? Entonces, bueno, ahí lo que vamos a tener que observar y evaluar es la necesidad de otro tipo de alimentación. Bueno, para poder evaluar, digamos, o mirar la organización y la organización motora, perdón, y los reflejos posturales, lo que vamos a mirar es la posición que toma el bebé mientras descansa, cómo responde al reposicionamiento, cómo es su movilidad activa, si es suave, si es organizada, si es desorganizada, cómo es el tono muscular, el rango de movimiento de los distintos segmentos corporales, cómo son las respuestas reflejas y cómo son las respuestas a los estímulos sensoriales, ¿no? Todo esto nos va a dar una idea de cómo ese bebé organiza, digamos, su conducta motriz. Bueno, a ver, vamos a parar acá. ¿Sí? Salimos y volvemos a entrar al próximo Meet, ¿les parece? Porque se nos va a cortar.